Vamos ahora a hacer una predicción. Tomando el caso que venimos viendo, el desempleo en los Estados Unidos, vamos a utilizar los dos modelos prácticamente equivalentes, prácticamente iguales, que superaron la validación y resultaron los mejores. Es decir, el AR2 y el ARMA 1.1. Vamos a ver que hacer predicciones con modelos autorregresivos puros es sencillo, pero cuando hay componentes de media móvil se complica. Pero lo vamos a desarrollar de todos modos. Empezamos entonces por el AR2. Y lo vamos a hacer en Excel para ver todos los pasos. Obviamente en R es más fácil, se puede hacer con una función, pero no aprenderíamos sobre cómo resulta, de dónde surge la predicción. Entonces vamos a hacerlo detalladamente en Excel para aprender. Aquí están los datos del desempleo que veíamos. Al lado le puse una columna con el tiempo, un índice secuencial de 1 hasta 71. Y pretendemos hacer un pronóstico para los siguientes 3 periodos. 72, 73, 74, que son, no recuerdo si son semestres o años. Vamos a usar primero entonces el modelo AR2 que estimamos anteriormente, cuyos coeficientes son estos dos que están aquí, y 2. Y luego vamos a hacerlo con el ARMA 1.1. Empecemos con el AR2. El modelo dinámico tiene dos partes. Veamos. Nuestro modelo AR2, vamos a traer esta fórmula por aquí. Nuestro modelo AR2 tiene dos partes. La parte estática, primero, donde la I se explica por una media constante más una U, una serie centrada, y luego la parte verdaderamente R2, la que estamos enfocando aquí en esta unidad de la materia, que modeliza esta componente dinámica, porque la U no cumple los supuestos de Gauss-Markov, entonces no se puede hacer una simple regresión aquí, sino que hay que modelizar la parte, este residuo de regresión, digamos, de la parte de arriba, de la parte estática. Entonces vamos a calcular esta U, para lo cual primero vamos a obtener la media. Una función promedio o average en inglés, y restarla aquí. A cada valor le restamos la media fijada en G4 y tenemos la serie U, que es la que fue sometida a la modelización en R, ¿no? El modelo de R2 lo armamos para la U, no para la Y, para la serie centrada. Por lo tanto, primero vamos a pronosticar esta y luego vamos a pronosticar la I, que es la que queremos pronosticar, el desempleo, simplemente sumándole la media a la U. ¿Correcto? Entonces vamos a la parte más complicada, que es la U. Vamos a ver. Si desarrollamos las expresiones vistas en la teoría, tenemos esto. El pronóstico para n más 1, n es 71, ¿sí? Hay 71 datos. El pronóstico 72 se calcula con la fórmula del modelo, tomando los últimos dos valores de U. El siguiente, el pronóstico 73, debería utilizar los últimos dos valores también, pero el 72 no está. Entonces vamos a utilizar el pronóstico del 72. Ya que no tenemos el valor, usamos el pronóstico que acabamos de calcular. U sub n más 1 pronóstico, que es este mismo. Y el pronóstico a horizonte 3 va a utilizar los dos pronósticos anteriores porque no tiene datos sobre los que apoyarse, ¿sí? O sea, utilizamos los valores anteriores o los pronósticos en caso de que no existan. Vamos entonces con esta formulita. Phi1, 0.985 por el valor anterior, menos 0.27 por dos valores hacia atrás. En realidad puedo copiar directamente, porque de esa manera voy a estar usando los pronósticos anteriores.
Estos entonces que voy a marcar en verde son los pronósticos. Pero no son los pronósticos del desempleo, obviamente, son valores negativos. Los pronósticos de la I sombrero, se van a obtener sumándoles la media. Ahí tenemos, sí, tasas de desempleo pronosticadas. De 4,4, que venía bajando, va a dejar de bajar y va a empezar a subir, 4,7, 5, 5,3. Esa es la predicción que hace el modelo. Fíjense que no es muy intuitiva, ¿no? Venía bajando y va a subir el desempleo. Bueno, eso está en la historia de la serie, según interpreta el modelo. Y estas obviamente también son pronósticos, son los pronósticos completos. Estos serían los pronósticos de la parte dinámica y estos los pronósticos completos de la I. Con esto terminamos el pronóstico con el modelo AR2, pero vamos ahora a hacerlo con el ARMA 1.1. Para eso vamos a abrir espacio aquí. El ARMA 1.1 tiene esta forma de aquí. Voy a llevar estas dos. Y abajo para que quede más claro. Entonces también tiene una componente del modelo estática, igual que la anterior, pero lo diferente está en la parte dinámica que modelizamos dependiendo de la U y de la epsilon. Entonces, ¿cómo haríamos para hacer los pronósticos? Bueno, revisando lo que vimos en la teoría, los tres primeros pronósticos se calcularían así. El pronóstico con horizonte 1 es igual a phi por el valor de último valor de U menos tita por el último valor de epsilon, que no está observado. Hay un problema. Esta es la dificultad que implican los modelos con componentes de medida móvil, ya sean puros o mixtos, o combinados. Esta epsilon, si bien existe, porque está en el rango de datos, N71 está en el periodo observado, pero lo que se ha observado es la U, o mejor dicho, el desempleo. La U se puede calcular fácilmente restando de la media, pero la epsilon no, pues son los residuos del modelo. Es un residuo del modelo. A partir de ahí, con horizonte 2 y 3 no hay problema porque no intervienen más residuos que son desconocidos. Son residuos futuros que tienen esperanza cero. Pero acá sí. Entonces, para calcular el primer pronóstico vamos a necesitar calcular el último residuo. Y para calcular el último vamos a necesitar calcularlos todos. Vamos a ver. Tomemos de la teoría esta expresión de aquí que permite calcular los residuos. Veamos. Esta es la parte dinámica del modelo ARMA 1.1, la misma que tenemos aquí arriba. Despejando el epsilon, obtenemos esta expresión de aquí a la derecha, que permite calcular el epsilon. Es decir, lo permitiría si conociéramos el epsilon anterior, o sea que es un poquito problemática porque es recurrente, recurre al epsilon anterior que también es desconocido. Este problema, recuerden que se resuelve despreciando el primero de todos, o el epsilon sub 0, ¿no? Es decir, vamos a poner esta fórmula, vamos a copiarla allá arriba para poder escribirla en la planilla. Vamos a poner esta fórmula y vamos a, recurrente, esta de aquí, la de la derecha, y vamos a despreciar el primer epsilon. Entonces vamos a hacerlo a partir del segundo. Entonces esta va a ser epsilon. Epsilon estimados, ¿sí? Epsilon de t, los residuos del modelo ARMA 1.1. Ojo, no los de la R2, son distintos. Los del ARMA 1.1. Entonces vamos a colocar el segundo. El segundo se obtendría como U2, la tenemos ahí, menos phi
menos phi, que es, si mal no recuerdo, era 0,651, por el u anterior, que lo tenemos aquí, menos tita, que era, perdón, más tita, que era 0,341, si mal no recuerdo. Vamos a mirar 0,341 efectivamente, por el epsilon anterior, T-1. Es el que está ahí. Enter. Y este lo asumimos en cero, porque no contamos con el residuo anterior, este sería imposible de calcular. Y de ahí esta expresión nos permite calcular todos los residuos. Y la pongo para que la vean bien. Es el U simultáneo menos phi por el U anterior más tita por el epsilon anterior. Y en el primer renglón asumimos que es cero. Así calculamos hasta el último residuo. Estos no van porque son ceros, son residuos futuros. Es una variable aleatoria con media cero. Pero tenemos el último que es menos 1,1. Este no es cero, porque ya está dentro de los datos observados. Ahora uno se pregunta, bueno, y esa es cuestión de asumir que era cero al principio. Introduce un error, ¿no? ¿Y de qué magnitud podría ser ese error? Veamos. El último es menos 1,1. Vamos a ver, si en vez de asumir que hubiera sido cero, hubiéramos puesto 10, que es un número muy grande para 10 puntos de desempleo, es enorme. Ven cómo cambian los que siguen. Pero el 1, el último, no cambia. Es decir, el último se mantiene. El error, hay un pequeño cambio, pero es infinitesimal, no, ni se ve. Y lo mismo pasaría si le pusiéramos menos 10, tampoco se entera. Es decir, este error que se comete aquí, remoto en el tiempo, un proceso estacionario lo olvida. Cuando llegamos al periodo 71 ya no hay más error perceptible. Entonces, este, que es el que necesitamos calcular, el único que necesitamos, está bien, no tiene graves errores. Vamos ahora a hacer el pronóstico utilizando estas expresiones. Ya la vamos a colocar aquí. Vamos a colocar aquí la U pronosticada. Vamos a calcular aquí. U72 sería phi, o sea 0,651, por el U anterior, que es observado, menos tita, 0,341, por el epsilon anterior. Aquí tenemos el primer pronóstico. De horizonte 2 ya implica multiplicar por phi a los sucesivos pronósticos, así que 0,651 por el anterior. Y aquí tenemos los pronósticos de la U. Sumando la media, tendremos los pronósticos del desempleo. Wow, salieron bastante distintos. Salieron bastante distintos porque yo cometí un error aquí. Cometí un error. R utiliza una convención distinta a la que usamos en la teoría para los modelos de media móvil. Vieron que nosotros usamos un signo menos para tita aquí. Bueno, R utiliza un signo más. Por lo tanto, los coeficientes que surjan de R, los titas solamente, los finos, los titas, deben ser cambiados de signo. O sea que yo, este coeficiente que tomé del R, debo cambiarlo de signo. Es menos 0,341. Y eso hace que deba corregir todas las fórmulas. A ver. Vamos a corregir la del epsilon. De 0,341 le vamos a cambiar el signo. Y ahora vamos a corregir aquí que estaba restando. Entonces va a quedar con un signo más.
Y ahí tenemos las predicciones correctas. Vean ustedes qué parecidas que son las predicciones de los dos modelos. Muy parecidas, porque se acuerdan que eran dos modelos casi equivalentes en su indicador de Schwartz. Las predicciones son prácticamente las mismas, con lo cual podemos usar cualquiera de los dos modelos. Cuando los indicadores de Schwartz son parecidos y la complejidad de los modelos es la misma, las predicciones van a ser prácticamente iguales. Bueno, espero que les haya resultado clara la cuestión de la predicción. Es mucho más difícil pronosticar un modelo que tiene componentes de media móvil, como el ARMA 1.1, que un autorregresivo. En los exámenes solemos tomar autorregresivos, pero sepan también que podríamos pedir un modelo, una predicción con un modelo con ARMA o MA puro. Cerramos entonces el capítulo de la predicción y vamos a pasar a la clase de procesos no estacionarios.